Estimadas amigas, estimados amigos, muy buen día. Hoy, gracias a Dios, es viernes. Y aquí está puntual como siempre el jalisciense Miguel el Tapatío, Miguel el Pato Tío. Aquí en Tijuana es el Pato Lucas. Aquí José Saldaña Rico acompañado de la tía Juana, que es una muñequita de origen pai pai. El día de hoy vamos a dar inicio a un rico café con Saldaña, que es el programa ya número 47 de la cuarta temporada. Nos encontramos en la Farmacia Internacional y vamos a iniciar con la canción a Tijuana. Esos sueños y fortuna de su gente. Has sufrido mucho, eres más fuerte. Has visto la maldad antes y ahora. Aunque hablen mal de ti sin conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo. En ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Agradezco a Rafael Amaral Ramírez que ya está con nosotros, porque en este rico café con Saldaña, el programa número 47 de la cuarta temporada, tenemos que mostrar a ustedes un testimonio al mérito ajeno, porque la señora María Rubio de Sandoval, que está aquí presente, Guillermo Sánchez Memus también está presente, Tarcisio Villarruel Hernández, en el día de su boda, 7 de septiembre de 1972, con su enamoradísima Julia. También tenemos la presencia de don Arturo Geraldo a través de este libro, que es otro de sus trabajos, y obviamente, como somos nacionalistas, tenemos la presencia igualmente de un trofeo que fue obsequiado a su servidor por Lupita Carranza. Lupita Carranza es la esposa de JJ, de Juan Jiménez, el famoso jockey, y agradecemos las palabras de Rafael Amaral Ramírez para mandar un saludo especial hasta Chicago. Y continuamos con nuestra canción a Tijuana, que es, por cierto, interpretada por don Raúl Rodríguez. Es un trabajo de Carlos Cortés Bustamante. Alejado de ti yo sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza. No puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza. Aquí estoy como hombre para amarte, para darte mi honor y defenderte, con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Siempre me hace sentir muy importante. También, desde luego, en este rico café con Saldaña tenemos el pensamiento del día, que dice así: algunas personas desarrollan la fe cuando se cumplen sus deseos. Si sus deseos no se cumplen, la pierden. Este tipo de actitud no es buena. Mantengan firme su fe
independientemente de que se cumplan sus deseos. Conserven su fe cuidadosamente. La fe puede hacer maravillas. Puede hacer que un ciego vea y que un mudo hable. No duden en absoluto del poder de la fe. No duden en absoluto del poder de la fe. Y porque en este contexto de este programa nosotros también tenemos el mérito a las personas que han hecho de esta ciudad, así como dice Guillermo Sánchez, con los brazos abiertos somos recibidos en una comunidad tijuanense. Tenemos el trabajo de años de ayeres, de antieres, de don Arturo Geraldo, que va a cumplir años. Y para don Arturo, que el día 15 cumple años y nosotros no trabajamos, estas son las aldañitas que cantaba don José, acompañado del Pato Lucas, se las cantamos a usted. También tenemos el pensamiento y las palabras de don Arturo Geraldo. Cuentan que cuando Napoleón Bonaparte entró a Egipto, lo primero que hizo fue formar a sus tropas frente a las pirámides y les dijo con voz de mando: 4000 años nos contemplan. Y los soldados se quedaron extasiados presenciando aquellos enormes monumentos, desafiando al tiempo, tratando de imaginarse cómo hicieron los obreros de aquella lejana época para mover esos bloques tan enormes y acomodarlos en forma milimétrica, sin el equipo que se requiere para realizar esos trabajos. Pero los hechos estaban allí, ante tus ojos, sin poderlo creer. Pero lo que se me ocurre decirle a ustedes, que guardadas todas las proporciones, 95 años los contemplan, vividos intensamente, contra viento y marea, cayéndonos y levantándonos, como dice la canción. Pero aquí seguimos todavía respirando el aire viciado que proviene de las ciudades saturadas de automóviles. Pero aquí seguimos, valiendo males, pero aquí estamos esperando el final con gesto retador, porque a estas alturas la muerte no nos asusta, al contrario, nos parece la cosa más natural del mundo. Lo único que quisiéramos es una muerte tranquila, sin mayores sobresaltos, sin que mis familiares me tengan que hospitalizar de emergencia con los gastos consiguientes. Pero viéndolo bien, ya no se justifica ningún gasto, aunque a mí me hubiera gustado morir a balazos como mueren los soldados, pero ni modo. Ahora quisiera que la muerte me sorprendiera leyendo o escribiendo un comentario sin mayores molestias para mis seres queridos, que bastante hacen con guardarme tantas atenciones. Pero les tengo dadas instrucciones que al morir me manden cremar y arrojen mis cenizas en las aguas de la bahía que tantas veces crucé a nado, siendo todavía un niño. Muchas gracias por su atención. Gracias, Arturo. Muchísimas gracias a don Arturo Geraldo por todo su trabajo intelectual, por ese legado que nos está dejando, y le mandamos un extraordinario, enorme abrazo.
En realidad, somos vecinos de este mundo por un rato y tenemos que hacer público que esa pasión que tenemos de transmitir la información de Tijuana y su historia es resultado de extraordinarios amigos nuestros, y los voy a mencionar porque vale la pena decir que su servidor José Saldaña Rico tiene la posibilidad de agradecerle en esta era digital, en este momento, a don Raúl Rodríguez González. Él es el historiador que hizo que su servidor nos apasionáramos a Tijuana y su historia y conociéramos a nuestro padrino, nada más y nada menos que a don Jorge Martínez Cepeda. Vaya nuestro reconocimiento al maestro Jorge Martínez Cepeda, que tiene entre otro legado el de Juan María, que es el primer historiador, el héroe baja californiano, Juan María Melendres. Entonces, de esa manera estamos nosotros reconociéndolo, al igual que a David Marrón, que a diario nos inunda con imágenes extraordinarias. Y vamos el día de hoy, previo a este trabajo del 47 programa, vamos a hablar sobre otro personaje que ha hecho de nuestra historia algo especial, don Francisco Rodríguez Boca Brava. Y en el periódico, en el libro que se llama Puente México, está su vida en la página 24, dice así: éramos extranjeros en nuestra propia tierra. Cuando llegué a Tijuana en abril de 1920, naturalmente nadie conocía mi identidad ni platicaba cosa alguna de mis andanzas. Errante por Estados Unidos, llegué un buen día a San Diego y luego, al trabajar en el hotel como lavaplatos, tiré basura y un día me metieron de ayudante de cocinero. Después ya no me soltaban. De ahí, durante el verano, brincaba a trabajar a hoteles y clubes por $55 al mes. Es decir, fíjense ustedes lo que estamos escuchando. Agradezco al maestro Mario Fierro que esté aquí con nosotros. Y estamos hablando de don Francisco Rodríguez Boca Brava, que se descolgaba a Tijuana, a los caballos, al juego, al licor en cuanta edificación, y lo hicieron el casino de Aguacaliente en 1929 y convirtieron en un recodo del río una gran ciudad de lujo con el mejor baño natural del mundo. Preciosísimo. Yo empecé ahí, dice don Francisco Rodríguez, como lavaplatos y pelador de verduras en el hipódromo. Después fui el primer mesero mexicano que trabajó en el hipódromo. Y fíjense cómo en este viaje virtual, queridas amigas, queridos amigos, que en este contexto, en este tan especial momento, pues nos va el tiempo a permitir hablar de personajes. Lo estamos haciendo de don Francisco Rodríguez Boca Brava. Ya hablamos previo a él de don Arturo Geraldo, y hoy vamos a darle la bienvenida en viernes 12 de enero a otro de los tantos personajes de Tijuana. Tenemos la fortuna de tener la amistad del ingeniero Juan José Cabuto, y lo vamos a sorprender con una pregunta. Esta pregunta lleva un mensaje. Yo le pregunto a Juan José Cabuto, aquí presente, ¿cuál es tu gracia? ¿Cuál es tu gracia, Juan José Cabuto? Bueno, ¿cuál es tu gracia? Yo creo que mi gracia es tener amigos.
y amigos que nos unen en la historia, en otras aficiones como son los coleccionismos de estampillas, la numismática, que es coleccionismo de monedas. Ahora te voy a leer este libro que se llama Glosario de localismos de la región de Chalco a Mecameca. Ahí te va. ¿Cuál es tu gracia? Recordamos que en tiempos de nuestros abuelos e inclusive de los abuelos de nuestros abuelos, actualmente en los pueblecitos cercanos se podía oír a alguna persona indígena o la campesina preguntar tu nombre a la usanza antigua. ¿Cuál es tu gracia? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es tu nombre? ¿Es tu nombre? De esa manera, esta manera de preguntar es muy antigua. Se cree que empezó a utilizarse con la llegada de los españoles. Esta forma de preguntar fue muy común entre los viejos campesinos y la gente humilde que eran muy respetuosos de nuestra idiosincrasia. Esta forma de hablar revelaba que una persona era de algún pueblecito. Esta costumbre desapareció en esta región y aún recuerdo que el señor dice el libro Don Domitilo Reyes se expresaba así: ¿cuál es tu gracia? Mira. Entonces, ¿cuál es tu gracia? Haber aprendido hoy una forma más de nuestros ancestros de saberse comunicar y preguntar un nombre. Entonces, fíjense cómo una cosa nos lleva a otra, y estamos hablando en este momento con el ingeniero Juan José Cabuto, que tiene... ¿Por qué tienes tantas pasiones? Bien, pues pienso que es la entrega por el conocimiento, por la investigación, el poder posteriormente compartir todo lo aprendido, y eso fue una de las cosas que en satisfacción tuve los últimos 5 años allá en el Triunfo, Baja California Sur. ¿Dónde queda el Triunfo, Concretamente a tan solo 64 kilómetros al sur de La Paz. Justo. O sea, es más al sur todavía. Así es. Y se ubica este pueblito minero en las estribaciones de lo que es la Sierra de la Laguna. Es el camino antiguo, parte de la carretera transpeninsular, poco conocida como carretera Benito Juárez, carretera federal número 1, que salía de La Paz, llevaba por estos pueblos, pasando por San Pedro, luego el Triunfo, San Antonio, y con dirección a San José del Cabo. Carretera de 2 carriles solamente. Pues mira, en este momento, un rico café con Saldaña tiene para ti extraordinarios reconocimientos. Primeramente, esa taza ya es tuya. Habíamos quedado en días pasados que estuviste aquí con nosotros, que te íbamos a regalar tu taza. Esa es tu taza. Gracias. Tenemos también el producto que hace el Centro de Capacitación para Invidentes, o los cieguitos, que es el sustento de ellos, de los coricos. Nosotros apoyamos a ese centro de capacitación y lo hacemos público, la entrega a tu persona. Gracias también. También tenemos un disco de Cuquita Jiménez. Cuquita Jiménez tiene muchas habilidades. Una de ellas es el canto, es una maestra jubilada, y es el libro que está aquí también, Balance, de don Arturo Geraldo, ya es tuyo. Gracias. Será para mí un motivo más de muéstraselos al auditorio. De reconocer a don Arturo, que seguro fue mi compañero de mi señor padre en Telégrafos Nacionales, ya que doña Esperanza me dijo que don Arturo Geraldo se incorporó al telégrafo en el año de 1960 aquí en Tijuana. ¿Y tu papá en qué año llegaría a Correos Telégrafos? En ese tiempo se llamaba así. Mi padre llegó exactamente en el año de 1953, primeramente a Ensenada. Y tras un año de trabajo en Ensenada, lo reubicaron aquí en Tijuana. ¿Y tu papá se llamó? Román Cabuto Pacheco.
Román Cabuto Cacheco, fíjate que en este contexto, en esta relación de trabajo de el mundo digital, esta nueva época que estamos viviendo, pues nos permite agradecerle a quienes se hacen presentes. Por ejemplo, es el caso de decirle a nuestro gran amigo Francisco Ruiz Esparza Núñez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A José Palomino, vamos a iniciar. ¿Con qué área te gustaría iniciar más de esas pasiones que tú tienes? ¿Con los ferrocarriles? Porque mira, por ejemplo, tenemos ahí el libro del Puente México y hay que entender que cuando nace precisamente en el 43, 44, la construcción nueva del Puente México llevaba como ruta la transpeninsular. Era la primer parte de lo que iba a ser la carretera transpeninsular y se llamó Puente México. Desafortunadamente desapareció. ¿De qué nos vas a empezar a platicar y a darnos lecciones, ingeniero Juan José Cabuto? Que tu gracia es llamarse Juan José Cabuto. José. Efectivamente, mira, esos recuerdos que tengo del Puente México me llevan a recordar que fue una obra realizada por el general Ramón Arnaiz. Él fue el que construyó ese puente y que muy de chico, cuando íbamos a participar en los juegos en el primer campo Romero Manso, era el sitio donde muchas personas, cuando había juegos muy importantes, ya fueran de la juvenil o de la primera fuerza de Tijuana, se abarrotaba el Puente México de espectadores para vernos jugar ahí en ese campo. A gorrear para no pagar los boletos. O prácticamente cuando se llenaba, pues no había otra opción más que verlo desde ese puente. Y efectivamente, en lo que nos participó el arquitecto Antonio Padilla, que ese era parte de la inicial trazo de aquel camino real que pasaba por el Callejón Z, que posteriormente, por razones naturales del cauce del río Tijuana, cuando había avenidas por las lluvias torrenciales, pues quedaba incomunicado Tijuana y dio causa a que se construyeran aquellos primeros puentes, como el puente de la Marimba, posteriormente el Puente México, y hoy relativamente pues las vialidades de la canalización del río Tijuana, desarrollados en los años 70, que son el fruto indiscutible de una modernización de nuestra ciudad de Tijuana. Y nos une con la frontera a través de la garita de Tijuana-San Isidro con Estados Unidos. Vamos a darle las gracias, el saludo también muy especial a la maestra Mini Díaz Lam. Y voy a cambiar de imagen hacia mi persona por lo siguiente. Miren, la maestra Mini Díaz Lam, yo tuve la fortuna, el privilegio de tener la amistad de don Ernesto Jiménez Orozco. Y de esa manera nosotros nos dedicamos a crear todos los parches Jersey en Tijuana, en Ensenada. Esa era nuestra encomienda de don Ernesto Jiménez Orozco. Estoy agradecidísimo con un personaje que ya tiene la invitación para estar en este programa, que es Raúl Román Ramírez, nuestro compañero de la UABC. Muchas gracias, un enorme abrazo, Raúl Román. Y les platicaba yo de la maestra Mini Díaz Lam, porque nosotros trabajábamos de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, llevando a los niños a los parques Jersey. Sin embargo, tengo que quitarme el sombrero, porque la pareja de José Miranda, maestro,
y de Mini Díaz Lam fueron los únicos maestros en todo el sistema escolar tijuanense que trabajaban los sábados y nos permitían cumplir con esa encomienda. Es decir, ellos como maestros de la Poli, nosotros como promotores de los Parques Jersey, tuvimos la fortuna de llevar a todos los niños de la Poli, gracias a la maestra Mini Díaz Lam, al maestro José Miranda de la Poli. Primero a darles una pequeña explicación de lo que es Tijuana y su historia, y luego llevarlos a los Parques Jersey, iniciando a la cuenca lechera, en donde se relacionaban directamente con la vaca, con ese animal tan especial de la industria lechera en Baja California. Entonces, de esa manera, gracias al trabajo de la maestra Mini Díaz Lam, del maestro José Miranda, tuvimos extraordinarias experiencias. Nuestro abrazo, nuestro enorme saludo para ambos. Quiero añadir que la maestra Mini Díaz Lam, para que ustedes vayan entendiendo nuestro agradecimiento, es experta en jardín botánico. Tiene un jardín hermosísimo y en Tecate tiene otro igual. Entonces le mandamos un enorme abrazo a José Miranda, su esposo, a la maestra Mini Díaz Lam, y de esa manera también le damos el testimonio de agradecimiento para ambos. Entonces, creo que nos une una amistad muy especial con el ingeniero Cabuto, porque tuve la fortuna de conocer a su papá, de entrevistarlo y documentar y dar un testimonio en vida de ese trabajo. Y sobre todo porque mi padre, don Arturo Saldaña Maldonado, tuvo la encomienda de hacer la colonia empleado postal por don Braulio Maldonado Sandes, primer gobernador, y la casa de nosotros, la casa de la familia Saldaña Rico, era nada más y nada menos que la casa de Braulio Maldonado Sandes, en Tijuana, la casa de Kepler 230, donde ahora se encuentra la Casa Teresa de Calcuta. Entonces, ahí, en esa calle Kepler, conocimos a la profesora Juanita Gastelum, a su entrañable esposo, don Baltasar Peña y Aragón. Conocimos al fotógrafo oficial de Juan Felipe Rico, el señor don Gustavo Bernal Gómez. Conocimos a don Enrique Güereña Presichi, maestro, al profesor Guadalupe Castillo y su bellísima Amanda. Entonces estuvimos cerca de todos ellos. Conocimos al señor Plutarco Cibaja. Plutarco Cibaja es uno de los personajes en Tijuana que fueron creadores de lo que eran los tribuneros. Todos los días hablaba por teléfono. Y aparte, don Plutarco Cibaja tenía el negocio más importante de todos en ese tiempo. Era los pastores alemanes. El perro pastor alemán, él tenía una cantidad extraordinaria de ejemplares. Entonces, fíjense cómo una cosa nos lleva a otra, y de esa manera volvemos con el ingeniero para que nos platique cómo él escarba, o no sé si se diga escarba, total, se profundiza en esa mina para localizar algo. Adelante, ingeniero. Efectivamente, José, dentro de lo que parte de la actividad minera, una de ellas es la prospección. Y la prospección minera, pues es el nada más ni menos
el recolección de muestras y ya de una manera mucho más específica, las muestras las podemos obtener arrancándolas de una veta, de un crestón, o ya también dentro de lo que son los arroyos, sacar una muestra representativa de las arenas y saber el contenido de dichos elementos que están en esa muestra. Se mandan a un laboratorio, se certifica su contenido, tanto en elementos preciosos como los elementos industriales. ¿Cuáles son los industriales? Estamos hablando del zinc, del cobre, del hierro, de plomo, mientras que los metales nobles o preciosos sería el caso de la plata, el oro y el platino. Fíjate que una cosa me lleva a otra. Te quiero comentar nuevamente de don Gustavo Bernal Gómez. Él era fotógrafo oficial del gobierno en el territorio norte de Juan Felipe Rico, pero aparte era extraordinario aficionado a la minería. Oh, qué bien. Y tenía en Ensenada una mina de oro. Sí. Allá la tenía, que ahora la tiene su hijo, que nunca dice dónde está, por cierto, porque pues tiene razón, porque tiene que hacer público ese detalle. Pero en Ensenada era prospector. ¿Conociste tú a don Adel Samajá? Mira, que sí tuve la oportunidad en alguna ocasión de encontrármelo muy cerca del Correo de Tijuana, acá en la calle 11, ya que me llamó mucho la atención un picapcito que estaba estacionado sobre la calle Ocampo. Y, un GMC. Sí, así es, ni más ni menos. Y como le veía un montón de cosas relacionadas con minería, cuando veo a aquel hombre ya mayor de edad, con unas manos gigantotas, y ya le pregunto, oiga, dispense, ¿usted es prospectador minero? Sí. ¿Cuál es su nombre? Soy Abel Samajá. Me quedé prácticamente sorprendido porque muchos años yo había oído hablar de dicho personaje. Él decía, él presumía que conocía la Baja California a pie, caminando. Sí. Lo recordamos con muchísimo cariño. ¿Sabes qué otra cosa hacía don Abel Samajá? Era muy parecido a mi padre físicamente. Sí. Jugaban vencidas los dos. Oh. Eran enormes los dos. Entonces, don Adel Samajá tenía, que por cierto fue de la primera generación de conscriptos en Tijuana, 1925. Es decir, para 43 él tenía 18 años y ya vivía en Tijuana. Y don Adel Samajá, que es el papá de bellísimas, de Consuelo Samajá, de bellísimas damas. Está casado, estuvo casado con la señora pariente de los Bravo Quintero. Entonces, ellos tuvieron algo especial. Lo recordamos con muchísimo cariño porque hacía de la fruta californiana extraordinarios jugos. Wow. Sí, de la pitaya, de la tuna, y cuando él me llevó a lo que era el más grande, ¿cómo se llama cuando están las tunas y eso? Lupanar. Ajá, vamos a decir, pues es la época del Mellibó, que es cuando se recoge la fruta por parte de los nativos de antiguos. Miren, qué bueno que menciona Mellibó en este momento el ingeniero Juan José Cabuto, porque Mellibó es un vocablo de origen cochimí, y cochimí significa cosechar. Por eso el día de hoy tú estás haciendo eco de Mellibó al cosechar el libro, el disco,
Corico y la taza. Esa taza del rico café con Saldaña. Así es. Entonces, fíjate cómo una cosa nos lleva a otra sin querer queriendo. Entonces, continúa por favor con esa extraordinaria sorpresa de conocer a Adel Samajá Mata. Mira, yo había oído referente a su actividad minera un sinnúmero de descubrimientos y de travesías por la Sierra Juárez, por allá por el desierto de Calamajué, personas que en un momento dado daban testimonio pues de un hombre recio que le gustaba prácticamente desafiar a muchas adversidades para tratar de localizar los minerales en esta rica región de nuestro estado de Baja California. Y entre él y otros muchos personajes, pues podemos recordar también, pues a quienes en un momento dado fueron los primeros exploradores ya en el siglo XX, como fue Goldbaum, David Goldbaum. De Ensenada. De Ensenada, sí, así es, lo recordamos como un hombre que tenía una visión por colaborar con la cartografía minera de la Baja California, territorio en aquel entonces. Por cierto, como una cosa nos lleva a otra, voy a recordar al maestro que vendía los libros, sobre todo el libro que era una joya para que ustedes conocieran el territorio de la Baja California. El maestro, ¿cómo se llama? Yo recuerdo a alguien, un peregrino andaba aquí para allá vendiendo libros. ¿Será el señor Nava Nava? Claro, Ramón Nava y Nava. Sí. Don Ramón Nava y Nava. Y fíjate que como una cosa nos lleva a otra, quiero decirles a ustedes, queridas amigas, queridos amigos, que este programa, que es un rico café con Saldaña, tiene una encomienda que nos lleva a la frase de nuestro amigo, el doctor y colaborador de este espacio, el rico café, que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Nosotros en un rico café con Saldaña tenemos patrocinadores. Obviamente que le vamos a decir al ingeniero Juan José Cabuto que el día de hoy lo vamos a invitar a un extraordinario alimento que se llama tortas cubanas de Otay. Aurelio Peralta, mi extrañable amigo. Aurelio Peralta es compañero mío de la primaria en la Colonia Libertad, en la escuela Colegio 5 de Mayo. Está conmigo aquí Aurelio Peralta, que es bien importante rescatar el apellido Peralta a través de sus padres, de don Aurelio Peralta. Y quiero decirles algo, está viendo este programa y les voy a platicar algo de Aurelio Peralta. Los transportes azul y blanco son grandes por los Peralta. Ese tan especial servicio en la Colonia Libertad lo hicieron precisamente la familia Peralta Magallanes. Entonces, por eso se llaman transportes azul y blanco Magallanes. Entonces, Aurelio Peralta era extraordinario jugador de béisbol, buenísimo. Vivía entre calle 12 y 13 por la avenida Pino Suárez. Muchísimas gracias por hacerse presente, porque otro de los personajes que me recuerden en este momento es Raúl Gama Pérez. Raúl Gama Pérez tuvo la fortuna de tener una visión especial y hacer el Yogur Place, en donde el alimento era lo mejor. Entonces, Aurelio Peralta, muchas gracias. Le estaba comentando yo de Tortas Cubanas de Otay, que es nuestro patrocinador. Alejandro Rodríguez el Trivis, el hijo mayor por tamaño de don Francisco Rodríguez Boca Brava. También tenemos el apoyo, el patrocinio de Armando Abaquián Gámez. Y cuando llegamos a este programa le hablé
le hablé a Armando y entonces le pregunté, ¿cuál es tu gracia? Así como te lo hice a ti, ingeniero. ¿Cuál es tu gracia? Y el día de hoy les pregunto, ¿cuál es tu gracia? Esa pregunta significaba en aquellos ayeres, con nuestros abuelos, decir tu nombre. ¿Cuál es tu gracia? Y dabas tu nombre. Entonces, le pregunté a Armando Baquian, ¿cuál es tu gracia? Y me empezó a hablar de toda su vida y le dije, no. Tu gracia es Armando Baquian Gámez. Esa es tu gracia. Entonces, también le agradecemos ese patrocinio. También tenemos el Circo del Mármol, que tiene 35 años en Tijuana. 35 años con la misma razón social. Eso significa honestidad. Ese es uno de los valores tijuanenses, la honestidad. Y también tenemos que en pisos y azulejos los mejores precios. Teléfono 664-684-9490. Gracias, querido y entrañable amigo Aurelio Peralta, me dice. Este programa, El Rico Café con Saldaña, me gustaría mucho que vinieras a platicar lo que significa la vida de la familia Peralta en la Colonia Libertad. Aurelio, muchas gracias por tus palabras. También tenemos el patrocinio de los grandes de la economía. Los grandes de la economía, gracias a la familia Limón Mancilla, tenemos el apoyo del SWAT-MIT Lázaro Cárdenas, el 5 y 10. Tenemos el apoyo de el SWAT-MIT Siglo XXI y los Encinos de Tecate. Y en ese caminito le decimos, por ejemplo, en el caso del ingeniero Juan José Cabuto, aquí presente, ¿dónde gasta su dinerito? Lo gasta en Tijuana, en el changarrito de la colonia, en el mercado sobre ruedas, en lo que es los SWAT-MITs Lázaro Cárdenas, Siglo XXI y los Encinos de Tecate. Entonces también tenemos la sugerencia, que se plante un árbol, que en tu casa plantes un arbolito, que se respeten los señalamientos de tránsito y que se ponga la basura en su lugar. Y sobre todo, al último, que se practique el juego del ajedrez. Nos vamos a la recta final de esta extraordinaria charla, en donde fíjense cómo Tijuana es historia de familia, si una cosa nos lleva a otra. Vamos a seguir rescatando personajes. Ya conseguimos a don Adel Samajá Mata, que lo recordamos con muchísimo cariño. Recordamos a Aurelio Peralta y los que se acumulen con esta plática. ¿Qué te está pareciendo recordar estos personajes? Bueno, es que se entrevera el pasado y el presente con nuestros recuerdos de estas personas que dejaron huella en la minería, huella en el esforzado de crear una sociedad misma que hoy refleja a las familias de Tijuana. Y como dices, efectivamente una cosa nos lleva a otra, nos hace recordar de que pues nada más ni menos en tiempos don Braulio Maldonado, mi padre, estando en la oficina de telégrafos, fue parte integrante de promover entre los empleados de telégrafos y correos el que compraran un pequeño lote en lo que sería la colonia burocrática Ruiz Cortines. Fíjate que recuerdo al administrador en ese tiempo, era el señor Corona. Sí. Vivía por la calle Mízar, entre colonia Ruiz Cortines y colonia Postal. Ahí vivía el señor Corona, era el administrador de correos telégrafos, y le decía a mi papá, fíjate que mucha gente no quiere irse a la colonia Postal porque está re lejos. Sí, sí es. Increíble. Terrenos de 15 por 30 regalados. Sí, así es, por 500 pesos de aquel entonces. Es verdaderamente, pues, increíble que no nada más empleados federales correspondientes a telégrafos, sino también de la aduana,
de otras dependencias, entre ellos me acuerdo muy bien a un personaje relacionado con la verificación de minerales y metales, el señor que vivía por ahí por la calle enfrente de la familia del señor Lico, Federico. ¿Los Arana? Bueno, no, Lico, Lico Fierro. Lico Fierro, el señor, Arce. Laborde. Ah, Laborde. El señor Laborde, estaba él encargado de la verificación en la aduana de todo lo que es relacionado con minerales y metales. Y ¿Te acuerdas sí, tú del señor Arce? sí, De don Antonio ¿cómo no? Aguilera. Sí, cómo no. Del señor Chavarín. Chavarín, cómo no. De don José López Portillo. Sí, cómo no. Sí, por supuesto. Así se llamaba don Pepe. Sí, y sus hijos, buenos amigos y compañeros de la escuela de nosotros, sí. Así de que el barrio de la colonia Ruiz Cortines, las familias Rosas, no se diga, todos ellos verdaderamente. Los Gama. Efectivamente. Los Ruiz Gama. Los Silva. La familia del señor Silva, por cierto, le decía... Sí, que tenía su segunda por aquí, por la colonia de Postal, me acuerdo, sí. Bueno, bellos recuerdos, así de que muchos de ellos hoy en día... Había muchos maestros. Exactamente. El profesor evangelista. Sí, don Ramón, sí, efectivamente. Y luego el papá de la fotógrafa número 1 de Tijuana. Sí, Venegas, tú dices. No. ¿Quién? Del hija del maestro. Bueno, ahí también los Ortiz Villacorta, también en la colonia. Sí, no, pero este era maestro. Era el profesor que era también director de la escuela Martínez. Sí. No lo ubico. Tenía enfrente de la Rosario Zapata. Sí, el señor Silva. Roa. Sí, cómo no. El profesor Roa. Sí. Por cierto, el profesor Roa hacía unas fiestonas extraordinarias con mariachi, con orquesta, en su casa. Sí recuerdo que en el segundo piso había un salón muy grande. Su hijo Pedro era de nuestra camada, el Pit, le decíamos a este joven. El profesor Bartolini. Sí, efectivamente, viviendo en la misma calle del templo de nuestra... Y el famoso Chanate. Ese sí no lo ubico. El esposo de Olga Díaz. Ajá. Sí, pues recuerdo que los Roa vivían casi enfrente de la panadería Gaby, que está todavía funcionando en la colonia. Y luego llegaron ahí los Valenzuela. Sí, como no, su negocio. Y la entrañable amiga que era parte importante de los medios de comunicación, la señora extraordinaria amiga nuestra también, Ramoncita Durán. Sí, Ramoncita, muy buena amiga. Ella siempre me decía, yo tuve una tía que le gustaba allá en Chihuahua las minas y era muy entusiasta. Y la familia Fernando Calzada Jiménez. Nada más ni menos, sí. Entonces, estamos sumando esfuerzos al profesor Cusberto González Aguiar. Muy, muy buen amigo, en paz descanse, doctor Cusberto, también compañero de mi padre en el Mutualista de Zaragoza. Entonces, en este contexto, fíjate cómo una cosa nos está llevando a otra y estamos recordando extraordinarios personajes repetimos, la colonia, el nombre completo de la colonia Ruiz Cortines es Colonia Burocrática Ruiz Cortines, y que fue cambiada precisamente porque era un terreno del general Arnaiz para hacer su nuevo negocio en el otro cerro, que es la colonia Juárez. Efectivamente, sí, son los antecedentes que tenemos en las escrituras, en el que vemos como aquellos hombres que habían pertenecido pues propiamente a las fuerzas revolucionarias, tuvieron ese beneficio por parte de la federación de haber promovido el establecimiento de colonias
tenemos otra colonia, la Contreras, tenemos que también perteneció a otro militar, no digamos acá para el lado de cercano a la presa Rodríguez, también los generales que tuvieron allá en la ocasión construir una casa donde llegaba el general Lázaro Cárdenas en Matanuco, en esa zona externa, porque hoy ya es parte de nuestra gran metrópoli de Tijuana. Yo recuerdo en la colonia Ruiz Cortines también a un extraordinario amigo nuestro, el ingeniero Oscar Cerratos Sainz. Oh, un hombre conocedor de la cartografía de nuestra ciudad de Tijuana. Conocía todos los detalles de las monjoneras en Tijuana. Miguel Ángel García y Pacheco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y en ese contexto, sin querer queriendo, en esa zona, Juan José Cabuto, yo recuerdo que entre colonia, fíjense, lo que les voy a comentar es interesantísimo, ¿eh? Entre lo que es la colonia Lomas Taurinas y el aeropuerto internacional, don Tomás Rosas nos decía que había una mina de oro en esa zona. Sí. Y don Tomás Rosas pues era el tesorero del ejido Tampico, cosa que se le debe de creer, porque aparte de don Tomás Rosas tenía el primer rancho de Tijuana, que era donde está el periódico El Mexicano, en puro enfrente. Sí. Que era el ranchito de lo que era el inicio de Tijuana, y donde estuvo por mucho tiempo, inclusive todavía, un pozo de agua, que era el primer pozo de Tijuana. Carros y carros y carros llenos de agua llegaban con don Tomás Rosas. Efectivamente, cosa curiosa que tenemos mucho de qué platicar en alguna oportunidad futuro, hablar de las diferentes manifestaciones minerales aquí mismo en el municipio y en las vecindades de nuestra querida ciudad de Tijuana. Como el mineral Santa Fe. Santa Fe, el producto de un esfuerzo de un minero que a final de cuentas tuvo una desencadenamiento triste. ¿Por qué? Porque se le acusó de que tenía cartuchos de dinamita para tratar en un momento dado de seguir explorando y explotando una veta allí mismo en el mineral de Santa Fe, la colonia, que después con esa liderazgo de doña Aida Baltasar, pues era el brazo pobló, derecho de don Braulio Maldonado. Sí, se pobló todo en esa ladera del cerro. Y hay antecedentes históricos. Ahí te va, sí. Ahí te va. Fíjate, sí. Me tocó una vez bajar, como bajo seguido, por esa zona, sí, hacia la zona del río. Y me paré en un lugar. Y entonces me dice el señor, este terreno no puede usted pararse. ¿Por qué? Porque es de don Arturo Geraldo. ¿Qué tal? Sí. Miren nada más. En el mineral de Santa Fe, un territorio que era de don Arturo Geraldo. ¿Qué tal? Mira nada más. Y que de una manera u otra, al devenir del tiempo, este personaje minero fue encarcelado y en tiempos de Luis Echeverría sometió la petición para el perdón y pudiera ser liberado. Sí, a final de cuentas, el juicio dio como resultado que el hombre pudiera recobrar su libertad. Y que no más vamos a poder mencionar también que pues la creencia de que no tuvimos esa oportunidad de conocer ese sitio en específico ahí en la colonia mineral de Santa Fe, pues está relacionado y nos vuelve al principio de tu plática, José. ¿Por qué? Porque las manifestaciones de aguas termales ahí mismo en esa zona nos llevan a los propietarios de la familia Borja de ese lugar. Don Alejandro Borja. Alejandro Borja, que tuvieron el aguas termales del Valparaíso, ahí mismo, a un lado de la colonia. Fíjense, se llama Valparaíso, sí, es decir, va al paraíso. Sí. Entonces,
Yo recuerdo que me invitaba don Alejandro, nunca me cobró y yo llevaba a mi suegra también a que tuviéramos baños de aguas Aguas termales. termales. ¿Por qué son saludables los baños de aguas termales? Bueno, mira, si cualquier persona que tiene en un momento dado la oportunidad de tener la oportunidad de ver esa agua que emana de estas fracturas que están sobre esta región, tienen un olor con una cantidad extremada de azufre. ¿Qué quiere decir? Que estas aguas vienen de profundidad y hay alguna fractura que corre desde el cerro de lo que es la parte alta. Y son eternas. Sí, sí, porque sigue emanando de lo que es la parte de López Leiva, la colonia Leiva, baja por el Mineral de Santa Fe, cruza el río Tijuana y se manifiesta en la misma zona donde están los búngalos del agua caliente. Fíjense que acabamos de llegar con otros personajes, Sí. López Leiva. Sí. Y estamos hablando del padre de don Francisco López Gutiérrez, Ujú. que era el señor Francisco López Montes y don César Leiva Gutiérrez, que era el fraccionamiento precisamente López Leiva. Dice el don Rafael Amaral Ramírez que hay una pregunta para ti. Gracias, cómo no, maestro. Sí, por favor. Su papá fue parte de los mutualistas desde hace mucho tiempo. Dile a Rafael Amaral Ramírez quién era tu padre y a los cuántos años se jubiló. Nunca. Bueno, prácticamente mi padre fue, tengo por ahí su credencial de admisión al Centro Mutualista de Zaragoza, data de 1956-57. Y él fue fiel, así es. Y No, anualmente pagaba sus cuotas. sus cuotas. Anualmente pagaba y su nombre Nunca. completo era Román Cabuto Pacheco. Sí, efectivamente, él le gustaba participar, subía ahí al estrado, daba algún consejo. Recuerdo que colaboraba también en la revista del mutualista al señor Silva, el impresor, no dejaba de mandarle escritos que aparecían en la misma y ya ves que a final de cuentas mi padre dejó un testimonio a nosotros, sus hijos, que en caso de fallecer la cuota de recuperación fuera destinada para apoyo de la misma biblioteca del Centro Mutualista de Zaragoza. ¿Qué tal? Para que ustedes vean la calidad y los valores que este tipo de personas van haciendo y dejan un legado especial. El ingeniero Juan José Cabuto tiene una sorpresa para ustedes, porque ya viene la cuarta transformación a continuar en este servicio de democracia en México y hay un especial conocimiento que él tiene en algo que se está como el ave fénix renaciendo, la industria ferrocarrilera. Bien, podemos mencionar que es verdaderamente satisfactorio que independientemente de que el arranque ha costado un poco de dificultades que superar, el Tren Maya vendrá tarde que temprano a servir de ancla turística para todo el sureste de nuestro país. Tuvimos una pequeña intervención, no hace más de 6 años. Uno de nuestros compañeros, el licenciado Sergio García Cortés, ya radicado en Quintana Roo, nos pidió, como parte integrante de Fundación Ferrocarriles de Baja California, el que pudiéramos facilitar unos modelos a escala de tren para hacer una presentación. Para nosotros en aquel entonces,
fue sorpresa después nos dijo, es que se tiene la idea de presentarle al señor candidato Andrés Manuel López Obrador el que se haga un ferrocarril en la península de Yucatán. Pues prestos, facilitamos a Sergio, a nuestro amigo, estos modelos que fueron, a final de cuentas, pensamos, el detonante de lo que hoy pues está concretándose para hacer uno de los atractivos turísticos en la península de Yucatán. El unir varios estados en una red de comunicación que llevará a los turistas a diferentes puntos arqueológicos de importancia de la cultura maya y que da por resultado que tengamos los que no conocemos aún esa parte de nuestra república algún día precisamente viajar para conocer estos bellos e importantes legados históricos prehispánicos de nuestra patria. Vale la pena comentar lo siguiente. Baja California es conocido como el brazo fuerte de México. Sería extraordinario, sería bien importante promover el transpeninsular, el ferrocarril que vaya del norte al sur. Bueno, de eso ha habido históricamente intentos. Por allá, por fines del siglo XIX, fue otorgada una concesión precisamente para conectar la península. Luis Huller tuvo esa concesión. Se hizo un pequeño tramo de ferrocarril desde San Quintín con dirección a Colonet, a lo que es actualmente pues también un futuro punto considerado para un puerto que tendría que estar unido a través del ferrocarril, y que si la siguiente administración federal tiene ese mismo ímpetu por conectar tanto el norte con el sur, tendría que ser un bello estudio. Claro, yo nunca estuve de acuerdo en realizar estudios o reacciones de deforestación sin los estudios correspondientes, porque Baja California tiene una flora tan especial, el que conocemos como Desierto Central, que es una reserva de la biosfera, deberá ser considerada y respetada para no ser allanada por pues precisamente los proyectos tanto carreteros como ferroviarios si se llevan a cabo. Y de hecho creo que nuestra península, en el pasar del tiempo, desde esa carretera transpeninsular en tiempos de Jordán, aquel periodista que recorrió nuestra península, al cual maravillosamente describió en El Otro México. El Otro México, sí, hoy en día sigue mejorando y comunicando de manera más segura a toda nuestra Baja California, tanto norte como sur. Mándale por favor un saludo muy especial al doctor Guizar. Él es un importante directivo en la Facultad de Odontología de la UABC. Está con nosotros también, le mandamos un abrazo, un saludo muy especial, y vamos a concluir con el teléfono para que te localicen, para que hablen contigo, para que vean cómo un profesional tiene conocimiento de ferrocarril, conocimiento de minería, y está en Tijuana. Es aquí presente Juan José Cabuto. A mis amigos y quienes en un momento dado tengan a bien contactarme, pongo el siguiente número telefónico, que por cierto es de donde estuve yo viviendo los últimos 12 y casi 13 años. Es LADA 612 de La Paz, Baja California Sur, número 107-3893. Repito, 612-107-3893.
Espero que este programa haya sido de tu gusto. Gracias, no, al contrario, nos manifestamos de tal manera, haciendo remembranza de nuestras actividades como minero, como persona que, para mí ha sido verdaderamente un gran placer conocer gran parte del noroeste de nuestra República Mexicana debido a la profesión de ingeniero de minas. Y hoy en día, pues nuevamente aquí en mi querida natal Tijuana, que nos permite la oportunidad nuevamente de estar pues gozando de nuestra historia, estar gozando de las amistades a las cuales vamos nuevamente a reactivar esa comunicación. Juan José Cabuto nos termina diciendo que tu medicina sea tu alimento, que tu alimento sea tu medicina. Muchas gracias a usted que nos ve, nos escucha. Comparta este trabajo porque es importante decir que el ferrocarril transpeninsular es una necesidad y va a ser una, como dice el ingeniero, si cuidas la ruta por donde va a caminar, la fauna y la flora, seguro que va a ser un éxito. Muchas gracias, Inge. Solamente para reiterar y tener en consideración cómo localizarme. 612-107-3893. Entonces, nos vemos y nos oímos. Feliz fin de semana. Cuídense, está frío el día y el martes nos vemos. Carmen Sánchez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo, gracias. Buenas tardes.